¿Cómo le va? Muy buenas tardes. La verdad que si pudiera trasladarles lo que uno siente, la perplejidad, el miedo, el dolor. A esta altura creo que nadie de los que están del otro lado está inmune de tener a alguna persona conocida, algún amigo, algún familiar que ya no esté. Y la verdad es que las balas pican cerca y la peste nos gobierna. Me acordaba de alguna frase de Albert Camus, este novelista francés, nacido en Argelia, brillante, autor de El extranjero y otras obras, y autor de La peste, ¿no? Una metáfora que muchos sitúan en alguna circunstancia bastante similar a esta. El problema de la peste no es tanto cómo ataca a los cuerpos, sino cómo desnuda las almas. Vaya, y también me acordaba de una frase, de esa frase atribuida a Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Quién nos une? ¿El amor o el espanto? El amor no. ¿Nos podrá unir el espanto? Bueno, la Argentina, nuestra sociedad está en un punto tal que yo creo que ya ni el espanto, aunque el miedo es disciplinador. El impacto de la muerte de Mauro Viale, 73 años, como lo han relatado todos los que han estado trabajando con él hasta el último día, hasta el viernes mismo, como lo cuenta su hijo, sus familiares. Mauro le temía al miedo una semblanza de Cherkis Vialo, de Ernesto Cherkis Vialo impactante, de lo mejor que he leído, de alguien que lo conoció, a quien fue su alumno, ¿no? En la escuela de periodistas del Círculo Deportivo. Mauro estaba siendo, no es que ya había sido, qué definición, alguien que todavía está siendo, que no dejó de ser, ni que ya fue, no, que está siendo, ni que será, que está haciendo. Alguien que estaba haciendo y estaba temiendo. Tenía miedo del bicho, tenía miedo del virus, tenía miedo. ¿Y cómo no tenerlo? Hoy lo escuchaba a Eduardo Fidanza, un sociólogo encuestador al que respeto enormemente. Eduardo charlaba con Pancho Olivera esta tarde en su programa aquí en La Nación Más y Guada Vázquez, y nos pedía a los periodistas, a todos, pero pedía al periodismo que no agrandara la grieta, que acabáramos con la grieta. No sé si esa fue la palabra exacta, pero al menos que no la profundizáramos. Y mire, yo le quiero contestar a Fidanza y a cualquier otro. Acá tiene, miren, acá tiene mi lapicera como símbolo. ¿Dónde quiere que firmemos la tregua? ¿Qué significa no agrandar la grieta? ¿Significa no criticar más al gobierno? ¿Buscar la unidad sobre qué bases? Porque la unidad a la Bartola, la unidad por el miedo, por el espanto, la unidad de todos disciplinados, la unidad que planteaba Mario Negri desde la buena voluntad, pero la cierta ingenuidad. Adelante, comandante, le dijo a Alberto Fernández el año pasado, llévenos a un lugar seguro. Está muy bien, ¿y qué más? Nos gustaría a todos que hacerlo. Ahora, unidad bajo información, unidad, como recién decíamos con Paulino, con datos, con tablero de control, con verdad, con transparencia. ¿Sirven las vacunas? ¿No sirven las vacunas? Vamos con los datos, urgente, los de esta tarde, ya, últimas 24 horas. $19.437 casos confirmados en estas últimas 24 horas, cargados en el sistema del Ministerio de Salud de la República Argentina. Con esto da un total de casos activos en este momento registrados de 246.918. Todavía no tenemos los fallecidos, ya se van a cargar. Ahí están los fallecidos del día, 179. Un total de fallecidos, ya estamos casi en los 58.000, 57.957. Testeos,
bajo, bajo, muy bajo. Para tantos casos, una positividad, ya le voy a pedir a mis compañeros que saquemos la positividad y ya estamos, sí, más del 30% aproximadamente. 64.947 testeos. Ocupación de camas UTI adulto nacional, 60,3, claro. Pero acá ya nos vamos a ocupar del tema. Hoy vamos a hablar con el director de un hospital de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con un cardiólogo. 67% de ocupación de las camas de terapia intensiva adultos en AMBA, casi 68%, casi 68, 67,9. Estos son los datos, acaban de salir. Esto es, nos gobierna la peste. ¿Cuántos días hace que a la hora del planteo nos dominan los números? La única verdad es la realidad, esta es la realidad. Y no hay una casa en la República Argentina que no haya sentido el impacto. ¿Qué fue lo primero que pensó? Nos toca a todos. Hay una ruleta rusa jugando sobre nosotros y nosotros participando de ella. Los jóvenes que este fin de semana deambularon por fiestas clandestinas, que deambularon por locales nocturnos, saliendo a las 6 de la madrugada, creen que no les toca, sí les toca. La cepa de Manaos, la cepa británica, ahí están, esas imágenes. Esas son obviamente, son de archivo, no son de este fin de semana, pero ¿cuántas de esas imágenes en alguna fiesta clandestina, en alguna convocatoria de 500, 300, 200, 100 a lo largo de la República Argentina siguen estando? No es para estigmatizar a nadie, es que solo nos queda el miedo. Y cuidado, porque deberíamos pactar que no nos manipulen el miedo. Y para eso haría falta, sí, la sensatez de un gobierno al que le podamos creer. Yo le quiero creer, pero no en una credulidad ingenua, naif. No entregarle mi credulidad para que me la maneje Cristina. ¿Por qué? Porque cuando gran parte de la sociedad le entregó la expectativa, el gobierno la defraudó. Eso fue en 2020. La defraudó el ministro de Salud, la defraudaron con los vacunatorios VIP, la defraudaron con los anuncios pomposos de la vacuna que no llegó, la defraudaron con una cuarentena que postulaba salud o economía y terminamos teniendo mal aplazo en los dos ítems. ¿Cómo creemos nuevamente? ¿Cómo nos ponemos obedientes y disciplinados detrás de un plan? Porque ese es el miedo, la intemperie absoluta. Hoy todos tenemos miedo de necesitar una cama y no tenerla. Hoy todos tenemos miedo. Y también que nos gobiernen el miedo. Había una frase de Maquiavelo, que viene desde allá, desde el fondo de los tiempos. Quien controla el miedo de la gente se convierte en amo de sus almas. Todos los gobiernos autoritarios o de corte autoritario o con alguna tendencia autoritaria llega a la conclusión de que es mejor que te teman a que te amen. Si no te aman, que te teman. De ahí que los resortes del poder son siempre aquellos que manejan esos hilos de la sociedad. Y de ahí viene que el miedo es disciplinador. Ahora, ni siquiera en la Argentina tenemos un gobierno en condiciones de disciplinar a nadie. Es más, en el peor de los mundos, un gobierno que no puede disciplinar a los propios. A propósito, abro un paréntesis. ¿Esta será la última gira de Martín Guzmán? Cuando vuelva a la Argentina, ¿le habrán picado el boleto definitivamente? ¿Le dirán gracias por sus servicios? Leo crónicas que plantean en su gira por Europa que el ministro de Economía está cosechando muchos apoyos.
siempre nos apoyan y nos dan una palmada. Tal vez no entendamos el lenguaje diplomático, la cordialidad, las buenas intenciones, los buenos deseos. Así se lo hacían ver al expresidente Mauricio Macri. En el mundo éramos campeones. Llegábamos a la Argentina y nadie traía un dólar. Estas fotos de rigor están lejos de conformar un apoyo verdadero a un país a la deriva o en la deriva. Por eso este no es un gobierno ni siquiera que pueda disciplinar. Es un gobierno que dinamitó su propia confianza, un presidente que dinamitó su confianza, que no gobierna, que todos sabemos que el poder lo tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y allí radica la principal trampa para no caer en el romanticismo de acabar con la grieta a cambio de una supuesta unión que será utilizada para otros fines. Si la vicepresidenta de la Nación firmara un pacto público de que cesa con sus embates para apoderarse del Poder Judicial, ¿cómo no? Ahora, firmar la unidad nacional naif porque nos espanta el temor al virus para que si Cristina siga haciendo de las suyas. No, no. El espanto es nuestro, el miedo es nuestro, la autodisciplina también deberá serlo. Porque ni siquiera el gobierno está en condiciones de ofrecer a cambio de la disciplina social ni vacunas suficientes, ni testeos suficientes, ni tablero de control que nos permita saber dónde está el virus. Están los vacunatorios desbordados, ahí está la cifra de hoy, están los testeos bajos. Venga, ¿quiere que le cuente? Director, pongamos la placa de qué pasó con las vacunas este fin de semana. ¿Cuántas vacunas tenemos? ¿Cuántas han sido colocadas? Para que nos remitamos a la única cifra con la que nos podríamos hoy tal vez encontrar un consuelo. Nos podríamos consolar. Ahí está. Fíjense. El viernes vacunamos bien. Llegamos a una cifra inédita. Por primera vez, 245.445 dosis. ¿Pero qué pasó? ¿El fin de semana nos tomamos el finde para no vacunar? Estados Unidos vacuna 4 millones de personas, 4 millones y medio de personas. Ya sé, no somos Estados Unidos. Pero con que solo hubiéramos vacunado 250.000 personas sábado y domingo, ¿qué pasó? 76.338 dosis. ¿Que hay temor a quedarse sin dosis? Pero, ¿cuántas dosis tenemos? Tenemos la placa con las dosis actuales y las dosis que se han aplicado. Finalmente, esa es la clave. Ahí está. Finalmente, en la Argentina hay 7.085.796 dosis distribuidas. 5.390.000 dosis aplicadas. ¿Y qué pasa con estas? ¿Cuánto hace que tenemos estas dosis? ¿Cuánto hace que recibimos las 7 millones? Esta semana, ya voy a hablar con Graciela Ocaña si puedo también. No hay novedad de vuelos. La ministra de Salud, cuando fue al Congreso, dijo: no puedo decirle ni cuándo ni cómo van a estar las vacunas, ni de qué tipo. Si la China, Sinopharm, Sinovac, otra cosa. ¿Cómo no tener miedo si no sabemos? ¿Qué pasa con la Sinopharm? ¿Qué pasa? Nosotros Sinovac no tenemos, la tiene Chile. La vacuna Sinopharm, dicho por expertos como el doctor Eduardo López, tiene, por una nota de prensa china, una efectividad del 79% con las 2 dosis. La fase 3 no ha sido publicada en la revista The Lancet. Hay datos que muestran que una dosis de Sinopharm genera 3% de inmunización. Nada. ¿Eso es hablar en contra de la vacuna? No. Yo le digo, de la misma manera, si me tocara, si tuviera la posibilidad, hoy me doy cualquiera.
vacuna aplicada es mejor que vacuna no aplicada. Ahora, dicho esto, necesitamos los datos. ¿Qué le dicen a la gente que se vacuna con Sinopharm? Vuelva dentro de 21 días, dentro de 21 días llame a ver si le damos un turno. No saben si van a llegar las segundas dosis de las vacunas chinas aplicadas. Y no pueden derivarla 3 meses, como la vacuna Sputnik. Ya les conté, mi madre se vacunó, vuelva dentro de 84 días. Tampoco se sabe con cuántos anticuerpos llegarán los adultos mayores vacunados con una dosis de Sputnik. Hace falta información. La primera manera de conjurar el miedo, de debilitarlo, de que no nos domine, que no nos paralice o que no genere actitudes irracionales es con buena información, información de calidad. Estamos dispuestos. La peste nos gobierna, pero nos gobierna a los ciudadanos, a todos, que sentimos miedo, miedo objetivo, miedo racional, y también gobierna al gobierno. El miedo es el activo, el insumo principal. Tienen miedo al conurbano bonaerense, tienen miedo de no tener el paliativo económico si se paraliza la actividad económica, tienen miedo de encerrar a la gente y que la gente no haga caso. Entonces, ¿cómo conjuramos el miedo en un país berreta, desorganizado, anómico, donde nadie cumple la ley, donde el ejemplo está ausente, donde el que está en el Estado aprovechó el manotazo para vacunarse él y los suyos? ¿Por dónde empezamos? Fidanza, Eduardo querido, donde quieras, colaboro, contribuyamos, dale, pero asegúrame que en esa mesa de la concordia, para firmar un armisticio, para poner las cosas en su lugar, nos sentamos todos, no falta nadie. ¿Quién se anima?